2 años de conflicto armado en Siria, la comunidad internacional sigue preocupada por la crisis humanitaria que se vive en ese país. Diego Gómez Pickering nos habló acerca de las implicaciones que tiene esto. Él es el autor de La Primavera de Damasco, así que acompáñeme a ver esta entrevista. Diego Gómez Pickering, muchas gracias por acompañarnos a este espacio de Visión Global aquí en Excelsior. Y pues bien, como ya habíamos comentado, vamos a platicar sobre Siria. Dime, a 2 años y más de 2 años que se ha complicado cada día más el conflicto en Siria, los más afectados son las personas, la población que ocupa este lugar. Cuéntame, ¿cómo es que se ha transformado esta sociedad? Bueno, antes que nada, Fernanda, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar en este espacio en el que se tocan temas de interés mundial con una visión mexicana que es fundamental. El conflicto en Siria, como bien mencionas, ya está pasadito los 2 años, casi llegando a los 3 años, y es un muy triste conflicto que ha derramado muchísima sangre y que ha puesto la atención del mundo en este pequeño país que colinda con el Mediterráneo, con Turquía, con los grandes ríos de la antigüedad. La víctima, también como tú bien acertadamente mencionas, principal de este conflicto, pues es el pueblo sirio, ¿no? Más allá del 1,5 millones de refugiados que ya hoy viven en campamentos, lo mismo en Jordania que en Líbano, en Irak o en Turquía, ¿no? El caso de Irak resulta particular, algo curioso, hasta de humor negro, que Irak, un país que ha vivido un conflicto tan sangriento también, ahora se vuelva un lugar de refugio, ¿no?, para los sirios. Más allá, como decía, de esos millones de refugiados, más allá de los cientos de miles de muertos, más allá de toda la gente que ha desaparecido, de la gente que está muerta sin que lo sepamos, que está en prisiones de alta seguridad, más allá de todo eso, pues es la armonía que Siria representaba, ese oasis. Siria, más allá de ser un oasis literal, ¿no?, porque tiene, a diferencia de otros países de la región, grandes recursos acuíferos, tiene montañas, es rico, es un país rico, pues era un oasis de convivencia, un oasis de tolerancia, un lugar en el que están representadas las principales religiones del mundo. Hay judíos, hay musulmanes, hay por supuesto cristianos, hay drusos, diferentes denominaciones más pequeñas de cada una de estas grandes religiones. Hay muchas razas representadas, ¿no?, diferentes etnias, y había un tejido social de los más ricos. Perdón por ser reiterativo con esta palabra, pero difícilmente encontraremos otra que representase de mejor manera lo que realmente Siria era. Esa es la víctima principal de este conflicto, ¿no? Se matan hoy familias, se matan hermanos, se matan los que antes eran amigos, y ese tejido social que era símbolo de algo que difícilmente encontramos en otros lados, ya desapareció. Hoy Siria, como sinónimo de tolerancia, está hundida bajo toda la sangre que se ha derramado este conflicto, y es yo creo que un ejemplo muy desesperanzador para la humanidad. Como humanidad hemos perdido en Siria, ¿no? En La Primavera de Damasco, tu libro que acabas de publicar, explicas que Siria siempre ha sido un país multirracial, multicultural y multiétnico. ¿Qué ha ocurrido después de 2 años que el conflicto en Siria inició como el asunto de la primavera árabe y después se convirtió en un conflicto de muchas religiones, de muchas sectas? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Bueno, lo que ocurre hoy es que un movimiento social, porque la primavera árabe, en estricto senso, desde que nació en Túnez y que luego pasó a Egipto, Yemen, Libia, ¿no?, la mayoría de los países de la península arábiga, pues nació de igual manera en Siria, siendo un movimiento en el que la gente, la sociedad civil, los jóvenes, los estudiantes, demandaban pues mayores libertades, demandaban la apertura, ¿no?, del régimen, siendo que Siria, como otros países de la región, pues tenía un régimen autocrático, un régimen poco favorable a la oposición política, etcétera, ¿no? Entonces este movimiento que nació un poco no inspirado, pero sí arropado por esos movimientos sociales de los países vecinos, hoy se ha convertido en una guerra civil que precisamente está está terminando con esa sociedad multicultural, esa sociedad multiétnica, plurirracial que representaba de manera muy puntual a Siria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que ese movimiento hoy
pasó de hacer demanda social, sigue siendo, ¿no?, un movimiento que se ve desde Occidente así, pero que yo creo que no deberíamos de ver así, que debemos de repensar y de tomar en cuenta todas estas consideraciones, todo este contexto para entender de mejor manera lo que sucede, ¿no? Entonces, hoy realmente ya no importa si va a ser un país en el que haya libertades civiles, ya no importa si va a ser un país en el que haya apertura democrática. Eso es lo que venden ciertos grupos, es lo que se lee en los titulares de la prensa, pero realmente lo que se está, el propósito de la mayoría de los grupos que están involucrados en el conflicto ya es exterminar, porque esa es la palabra, es una palabra dura, pero es la palabra que están ahí, no utilizando verbalmente, pero sí con las AK-47 y con las armas químicas, exterminar al enemigo. Y el enemigo ya no es un régimen político autocrático, el enemigo es mi vecino, y es mi enemigo, o mi hermano, o mi padre, o mi madre, y es mi enemigo en la medida en que pertenece a una religión distinta o a una raza diferente de la mía. Ese yo creo que es el mayor... la cuestión más delicada del conflicto en Siria, y la cuestión que desde México y desde el continente americano deberíamos de tomar en cuenta y de considerar cuando analizamos el conflicto. Así es. Diego Gómez Pickering, una última pregunta. La comunidad internacional ya está inmiscuida en el problema y está pensando en ponerle un fin a este conflicto armado. ¿De verdad esta es la solución para que se ponga fin a la guerra en Siria? Yo creo que sí. La guerra en Siria desafortunadamente ya se salió de las manos del pueblo sirio, ya salió de las manos del régimen político sirio, ¿no?, que aunque no tiene un control efectivo de todo el territorio, sigue siendo quien ejerce un verdadero, quien ostenta un verdadero poder político, militar y económico en el país. Y la solución ya está en la comunidad internacional. Por eso es que hoy, más que nunca antes, aunque estemos a 3 años o a que se cumplan, muy cercanos a que se cumplan 3 años de iniciado el conflicto, es que el papel de la comunidad internacional debe ser de mucha cautela, y debe ser un papel que, en lugar de promover, como se mencionaba hace algunas semanas, tal vez ataques pseudoquirúrgicos para debilitar al régimen, y que yo creo que vendrían más bien a empeorar el conflicto, debe buscarse una vía diplomática, como es lo que estamos viendo hoy, ¿no? La iniciativa de hace unos días en la que los cancilleres estadounidenses y rusos se reunieron en Ginebra, en la que ha participado Naciones Unidas y en la que se vislumbra, ¿no?, que el gobierno sirio renuncia a su arsenal nuclear, a su arsenal químico, perdón, a cambio de una participación activa de diferentes actores internacionales en este proceso eventual de transformación del régimen, y en el que participen tanto los rebeldes como el régimen, es la solución que verdaderamente podría poner punto final a este conflicto tan sangriento. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego. De verdad nos complace mucho tu visita aquí en Visión Global de Excelsior.